Bueno, buenos días a todos. Estamos comenzando hoy una transmisión de un evento, de una situación, de una persona, de los cientos de tantos invitados que vamos a tener y que es importante que tengamos en Wisconsin. Básicamente lo que quiero mostrarles el día de hoy es una de las organizaciones, yo creo que más importantes para la comunidad en general, pero sobre todo para la comunidad inmigrante en estos momentos. Es una organización que afortunadamente y gracias a Dios tenemos la oportunidad de contar aquí en Wisconsin también con una oficina y es la Asociación de Derechos Civiles que precisamente tiene una oficina acá y tenemos a uno de sus abogados. Tim, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Tim, cuéntame cuál es tu posición, qué haces en la Asociación de Derechos Civiles y también pues un poco de qué es la asociación. Sí, soy abogado en la oficina en Wisconsin de American Civil Liberties Union, Unión de Libertades Civiles Americanas. Y se llama ACLU y la ACLU es en todo el país y estamos luchando para los derechos de todas las personas, ciudadanos y personas que no están ciudadanos en los Estados Unidos por sus derechos y contra los abusos del gobierno, de la policía. Y en mi trabajo, trabajo mucho con los derechos de los migrantes, los derechos, no soy abogado migratorio, pero para los derechos de los migrantes cuando se encuentra con la policía, con ICE, cuando están en los cárceles. Es mi trabajo aquí en la oficina de ACLU. Ya, en estos momentos yo pienso que es uno de los momentos más críticos para la comunidad en general y sobre todo con el anuncio que hizo ayer Trump. Eh, y eso pues vamos a hablar en un momento, pero cuéntanos, digamos, para la gente que posiblemente no conoce un poco de la historia, ¿cuál han sido las victorias de la Asociación de Derechos Civiles en Estados Unidos? Digamos, de las más importantes porque han tenido muchas. Sí, sí, hay bastante importante victorias sobre la libertad de expresión, libertad de la prensa para hacer críticas al gobierno. También la lucha contra el racismo, y para la igualdad. Un caso muy famoso sobre la matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue un caso de los abogados de ACLU y muchos otros, pero siempre es para las personas más vulnerables contra el poder del Estado, el poder del gobierno. Sí. Y como ustedes se dan cuenta, no es una de las personas claves en este momento, sobre todo siendo representante de la Asociación de Derechos Civiles de Wisconsin. Esa es la persona que tiene la oportunidad de hablar y tienes esa persona a nivel nacional. A nivel nacional quiere decir en ese momento representa a Wisconsin, pero la Asociación de Derechos Civiles tiene oficinas en todos los estados, ¿no? Sí, en cada estado hay
hay dos niveles. Hay al nivel nacional, pero también en cada estado tenemos personas en diferentes, tenemos miembros en todo el estado de Wisconsin y quizás 12 empleados en Madison, en Milwaukee y en la zona de Appleton. Sí. Bueno, el motivo de de tener a Tina aquí es lo siguiente. Básicamente hace unas semanas se informó que la policía de Sheboygan había adquirido o había solicitado tener la posibilidad de reportar a las personas que sean capturadas a migración. ¿En qué va eso? ¿Cuál ha sido la situación en estos momentos de ese tema? Sí, estamos hablando sobre un nuevo acuerdo entre el sheriff de Sheboygan con ICE. Y es un acuerdo sobre documentos, se llaman detainers. ¿Y qué es un detainer? Un detainer es ¿cómo se dice? ICE está pidiendo al sheriff que hay un migrante en la cárcel del sheriff que ICE quiere deportar. Y ICE está diciendo al sheriff, por favor, detener por 2 días más, 48 horas más la persona, porque la persona tiene el derecho de ser libre, pero ICE quiere recoger la persona y llevar a la persona a un centro de detención de ICE. Y el nuevo acuerdo entre ICE y el sheriff de Sheboygan es para facilitar este acuerdo, los detainers de 48 horas extra de detención de migrantes para ICE recoger las migrantes para llevarlos a los centros de detención. Ya en estos momentos, ¿ustedes conocen de algún tipo de detención que se haya visto, que se haya informado por parte de ustedes? ¿Ya tienen un registro de alguna detención? Es un proceso común en todos los estados que quiero explicar. Cuando personas están detenidos en un cárcel, el sheriff, los diputados suben los datos de los presos, de las personas detenidos, a un banco de datos del gobierno nacional. Es un banco de datos del FBI. ICE tiene acceso a este banco de datos. Y cuando ICE encuentran los datos de alguien que están buscando, va a enviar un detainer, este documento, al sheriff para decir, necesitamos un tiempo para llegar a su departamento, a su cárcel, para llevar la persona a un centro de detención. Y el acuerdo entre el sheriff de Sheboygan ICE es para facilitar este proceso. En otros condados, otros counties en Milwaukee, en Wisconsin,
ah, no, no tiene, no, colab- no colaborar, no va a colaborar con ICE en esta manera. Por ejemplo, en Milwaukee y en Madison, los sheriffs no están colaborando con ICE para detener las y los migrantes para 48 horas extra con un detainer. Ya. Hay Pero en algún, Sheboygan sí. sí, en este caso, por ejemplo, nosotros escuchamos, por ejemplo, Wakesha en algún momento, en la 287G. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó entre Sheboygan y lo que pasó en Wakesha? ¿Hay alguna diferencia o son exactamente lo mismo? Es casi lo mismo. En Waukesha, un parte extra es que los agentes del sheriff de Waukesha, los diputados, pueden interrogar a los migrantes entre el cárcel sobre sus estatus migratorio. También pueden comenzar el proceso de deportación y son más, tiene más funciones de ICE. En Sheboygan es solo para facilitar los detainers, no es para investigar el estatus migratorio de los migrantes. Pero en Waukesha sí hay los migrantes en el cárcel. Ellos van a estar interrogados por los diputados del sheriff en Waukesha. Muy bien. En estos momentos, la Asociación de Derechos Civiles está haciendo algún tipo de acción para poder parar o de alguna manera denunciar o algún tipo de acción para contrarrestar esta situación. Ahorita estamos hablando, como estamos hablando hoy, estamos denunciando este acuerdo porque creemos que el acuerdo entre Sheboygan y ICE no es permitido bajo las leyes de Wisconsin. Y que no sheriff en ninguna parte del estado puede dar afecto a un detainer. Pero y si tenemos un caso fuerte, es posible que vamos a comenzar un juicio contra un sheriff, pero necesitamos un caso claro de la violación de derechos de una persona y hay más que necesitamos hacer, pero ahorita estamos denunciando, estamos hablando en la prensa, en la internet, en las redes sociales, que todos saben qué está pasando, porque los sheriffs en Wisconsin son elegidos por la gente en elecciones y es importante que todos y todas saben qué está pasando con sus oficiales. Muy bien, sí, me parece excelente que se haya hecho esa acción y que podamos seguir denunciando y hablando de este tema también. Tim, una de las cosas que está pasando en estos momentos también es que, y pasó hace poco, hace unas semanas, un grupo republicano tomó una acción ante la Corte de obligar a la gente a salir a votar. Y hoy, por ejemplo, ya se saben de algunos 20 personas que han buscado, que han encontrado alguna relación entre la infección del coronavirus
con la participación en las elecciones. ¿La Asociación de Derechos Civiles tiene algún tipo de llamado, algún tipo de información sobre esto, algún tipo de queja? Bueno, siempre la posición de nosotros es que nadie debe tener esta decisión si voy a votar o voy a ser, voy a estar sano en mi casa. No quiero exponerme al virus cuando está en la cola para votar. Entonces, estamos muy contra las decisiones del Corte Suprema de Wisconsin y también la Corte Suprema de los Estados Unidos, en que todos y todas necesitan salir de nuestras casas en medio de un pandémico para ejercer nuestro derecho de votar. Ojalá que no hay muchos casos de personas infectados por el virus en el día de las elecciones. Queremos en las elecciones en el futuro, en este año, que es mucho más fácil votar por correo, votar en otras maneras, sin la necesidad de exponernos al virus, exponer las y los trabajadores en los centros de votación. Pero en mi pensamiento personal es la posición de la Asamblea Legislativa, los republicanos en los estados, es para oprimir, disminuir el voto en Wisconsin. Y es una vergüenza que hay políticos, hay personas que quieren que menos personas votan en las elecciones. Precisamente con esto y hablando precisamente del tema republicano, ayer precisamente los legisladores republicanos demandaron ante la Corte lo que está solicitando el gobernador Tony Evers, de que la gente se quede en la casa, pero entonces los republicanos pidieron que se anule esta opción. Usted como abogado, ¿cómo ve esto? ¿Es posible que pueda pasar esa situación? Porque estamos enfrentándonos ante la Corte y una decisión del gobernador. ¿Qué puede pasar en este caso? Es difícil decir que va a pasar con la Corte. Es la posición de nosotros es que todas las decisiones, todas las acciones del gobierno necesita ser informados por los expertos médicos, no por intereses políticos. Para ser sanos, para estar seguros, es importante que nuestros gobiernos al nivel local, al nivel del estado de Wisconsin, al nivel nacional, que ellos tienen el consejo de expertos, no
por la lucha política, la lucha para las elecciones en noviembre para presidente. Y creo que el juicio en la Corte Suprema de Wisconsin es solo un show político, ¿verdad? No es para la salud de las personas en Wisconsin. Pero si tenemos un poco más tiempo, quiero hablar sobre un otro juicio en la Corte Suprema. Y es una petición de nuestra oficina. Y estoy trabajando mucho en este caso, y es para la situación de las personas en los centros penitenciarios en el estado con la amenaza de COVID-19, porque hay demasiado personas en los centros penitenciarios, y ellos no pueden tener social distancing, la distancia social, porque está encarcelado. Personas, cientos y cientos de personas muy cerca uno a otro, y es una situación donde el virus puede aumentar muy rápidamente en los centros penitenciarios. Entonces estamos pidiendo a la Corte Suprema de Wisconsin dar órdenes al gobernador Tony Evers, y también el secretario del Departamento de Corrección, Carr, que ellos liberar una cantidad de las personas de tercera edad que están encarcelados. Porque hay muchas personas de tercera edad, miles de personas de tercera edad en nuestros centros y están en mucho peligro con el coronavirus en los centros penitenciarios. Sí, muy bien. Ayer precisamente el sheriff alertaba sobre ya el primer caso de coronavirus en las cárceles aquí del condado. Entonces, muy importante, digámoslo así, lo que usted acaba de decir. Hay un tema que está sonando bastante también, y es con el tema del coronavirus. Lo que es Apple y Google han desarrollado aplicaciones, y muchas de las personas están hablando sobre el problema posiblemente de privacidad que tengan estas aplicaciones, que supuestamente son para alertar sobre el coronavirus. Eh, la Asociación de Derechos Civiles tiene algún tipo de ponencia o que decir algo sobre esto. Bueno, creo que es algo bien complicado para tener un balance entre privacidad y la necesidad de buscar los contactos de una persona infectada. No estoy seguro que va a pasar entre este balance entre privacidad y privacidad de su información sobre su salud, sobre su cuidado médico, y la necesidad para el Estado saber dónde está
donde está aumentado los casos de coronavirus, cómo podemos isolar personas con este virus que pueden infectar tantas personas. Sí. Tina, hay una situación que hemos recibido acá mucho y es las quejas de los inmigrantes que son obligados a trabajar pues porque no van a recibir ningún estímulo, ningún tipo de ayuda y tienen que por necesidad trabajar, ¿cierto? Pero hay algunas empresas que están abusando de ellos y básicamente los están obligando a ir a trabajar sin ningún tipo de cuidado o ningún tipo de indumentaria para cubrirse la boca ni nada. ¿Qué pueden hacer los inmigrantes o posiblemente la gente que trabaja en los ranchos, que no tienen ningún tipo de ayuda tampoco, pero que tienen que trabajar bajo esas condiciones? ¿La oficina de ustedes puede ayudar a que pase algo en ese tipo de situaciones? Uh, no es un asunto, no trabajamos mucho en los derechos laborales para los migrantes que trabajan en el campo y otros asuntos. La legal action de Wisconsin creo que está trabajando en este asunto, este tema sobre los derechos. También pueden denunciar si en su trabajo no hay suficiente protección sanitaria. Pueden denunciar al departamento de ¿cómo se dice? ¿De salud? De trabajo, de salud, pero también de trabajo en medicine. Pero Legal Action de Wisconsin está trabajando para las personas que trabajan en agricultura. Muy bien. En estos momentos es un momento pues crítico por el tema del coronavirus. Ustedes como la Oficina de Derechos de Defensa de Derechos Civiles, ¿cuáles han sido los primeros reportes o los más derechos más violados en estos momentos cuando pues obviamente de alguna manera hay mucha necesidad médica, legal, diferentes tipos de opciones? ¿Cuáles han sido en estos momentos para ustedes los principales, los primeros reportes de qué tipo de violaciones? Sí, bueno, uno es racismo y odio contra las personas de raíces en Asia, migrantes de China o la gente de Laos, las personas Hmong. Hay muchos hechos muy feos de racismo contra las personas asiáticos en nuestro estado y en todos los Estados Unidos, y es un problema grave. También sabemos que los efectos del coronavirus no son iguales y que las comunidades de los afroamericanos, pero también los latinos son más afectados por el virus. Y es parte, y la razón es una historia de marginalización de las comunidades
latinas, las comunidades de afroamericanos, discriminación en salud, y donde donde pueden vivir, y ya estamos, ya podemos ver los efectos de años y años de discriminación, de marginalización de las comunidades minoritarias. Y hay más muertos, más enfermedades en las comunidades minoritarias en nuestro estado. Y es un problema grande. Y el coronavirus no es solo un problema de salud, es un problema económico también. Y quienes van a sufrir más en las semanas, los meses que vienen, es las personas afroamericanos y los latinos, las latinas, que va a perder su empleo, que va a sufrir, que no tiene muchos ahorros para sobrevivir durante este tiempo. Sí, hoy supuestamente el presidente Trump va a dar, va a pronunciarse en una nueva ley contra el tema migratorio. ¿Ustedes ya tienen alguna información de lo que posiblemente va a pasar? Ayer sí, precisamente el lenguaje que estaba utilizando era un poco, el trabajo es para los americanos y si son personas de otros lados tienen que tener, no fue muy explícito, pero tampoco fue muy claro. A nivel de la Asociación de Derechos Civiles a nivel nacional, ¿tiene algún pensamiento de lo que posiblemente va a pasar con esto que va a pronunciarse hoy el presidente? Bueno, entiendo que él va a suspender el proceso de tarjetas verdes para un plazo de 2 meses, pero quizás más. Creo que es más un otro show político, es de su, no sé si es una palabra en español, xenofobia, su odio de sus seguidores contra las personas migrantes, las personas afuera de los Estados Unidos. Y para cerrar las fronteras, la frontera sur, para hablar sobre suspender la migración, solo es para animar sus seguidores. Y siempre nosotros estamos diciendo que es bien peligroso este discurso de odio, de xenofobia. En este tiempo necesitamos trabajar juntos, necesitamos estar unidos, no divididos. Para luchar contra la pandemia del coronavirus. Pero creo que Trump tiene esta idea que como en 16, en su primera elección, que para hablar contra los y las migrantes es una campaña exitosa para él. Entonces él va a repetir sus discursos de 16. Muy bien, sí me parece que es que
Y eso tiene mucha razón, tenemos que estar trabajando unidos y el tema xenofóbico es claro que se está viendo ya en estos momentos, eso sí tiene toda la razón y se está viendo. Algo que está pasando aquí en Wisconsin también con el coronavirus es el cierre de las cortes y hay mucha gente pues que estaba, tanto gente con violencia doméstica o con nuevos procesos, eh, que de alguna manera está violando obviamente los derechos del debido proceso en cada uno de los casos. ¿La Asociación de Derechos Civiles tiene algún pronunciamiento sobre eso? ¿El cierre de las cortes? Ah, sí, nuestra posición es que sí, entendemos que la distancia social es importante tener en las cortes también, pero las cortes necesitan permanecer abiertos para uh, uh, que, ¿por qué? Por ejemplo, como usted dice, los casos de violencia doméstica, o que si hay personas encarceladas que tienen un juicio a tiempo y no va a tener más tiempo en las cárceles por razón que las cortes están cerrados. Pero es difícil, por ejemplo, con los juicios donde hay ¿cómo se dice en español? A jury. Un jurado. Sí, un jurado de 12 personas sentado muy cerca uno a otro. ¿Cómo podemos tener juicios con jurados durante este tiempo tan peligroso? Algo importante y que en muchos condados están liberando a muchas personas que ya no está condenado, pero son encarcelados prejuicio, pero con fianza o sin fianza están liberados para esperar afuera de los cárceles para su día en las cortes. Es algo bueno para usar video y otras maneras para tener audiencias. En su caso, en la corte es algo bueno si es necesario. Cuando no es necesario, creo que es importante que los testigos, los jurados, el juez, las personas que va a participar en un juicio estar en la corte juntos, pero en ahorita con la coronavirus, quizás video es una manera para quedar para trabajar y no infectar personas, pero también tiene los procesos judiciales. Muy bien, Tim, muchas gracias. Eso me parece que es muy clave entender ese tipo de situaciones. Yo me pregunto, y desde el lado crítico, si las escuelas fueran capaces de adaptarse, hablo de las escuelas con la cantidad de niños que hay, tuvieran esa capacidad de adaptarse. No sé si tengan algún tipo de problema, posiblemente de seguridad, algo, pero me gustaría que al menos intentaran que las cortes pasaran a modo virtual. Pienso yo que podrían hacerlo, ¿no? Sí, en las escuelas, ¿verdad? Sí, en las escuelas estamos observando que
en los distritos que tiene gente con más dinero, hay más capacidad de la educación virtual, educación en línea. Pero, por ejemplo, en el centro de Milwaukee, y creo que en partes de Sheboygan también, hay bastantes personas que quizás no tienen computadoras en su casa, no tienen acceso al Internet, o tiene Internet, pero no funciona muy bien, es bien lento. Y entonces en distritos con más estudiantes pobres, creo que ellos van a perder meses y meses de educación, y la brecha entre los ricos y los pobres va a estar más y más grande, por razón que es difícil. Y en las casas donde los los padres necesitan salir para trabajar y no pueden ayudar a sus niños y niñas con sus estudios en línea, es más difícil también. Bueno, pero ¿qué otra opción tenemos? Solo que espero que los oficiales en el sistema educativo va a reconocer los retos y va a dar más apoyo a las personas que más se necesita. Muy bien, Tim. Muchísimas gracias a Tim el día de hoy de la Asociación de Derechos Civiles. Él es el abogado de la Asociación de Derechos Civiles aquí en el estado de Wisconsin, el vocero, una persona que obviamente está defendiendo no solamente a la comunidad inmigrante, sino a toda la comunidad en general, defendiendo la Constitución, defendiendo los derechos que están ahí para todos. Entonces, básicamente es uno de los ángeles legales, digámoslo así, que tenemos en Wisconsin para poder de alguna manera ayudar a la comunidad, pues en general, porque no solamente para la comunidad latina, sino para la comunidad en general. Y obviamente lo que él dice, ayudar a reducir la brecha entre los que no tienen y los que tienen, en los que tienen muchos derechos y los que no lo tienen, entre los políticos y la gente, diferente tipo de opciones. Tim, ¿cuál es el teléfono si la gente necesita conectarse con la Asociación de Derechos Civiles? Sí, el número de teléfono de nuestra oficina es 414-272-4032. 32, ok. Entonces, esta es la Asociación de Derechos Civiles de Wisconsin, para que la gente esté atenta. Recuerden que hay una oficina en cada estado y obviamente esto es una organización, una oficina nacional. Y obviamente tenemos nuestra oficina aquí también en Wisconsin. Tim, ¿cuál es su nombre completo? Y en el caso, por ejemplo, en el caso suyo, ¿lo pueden contactar directamente a usted para alguna consulta o tiene que ser a través de la oficina? Sí, sí. Por la oficina, mi nombre es Tim Muth, M-U-T-H. Y también tenemos una página de web, ACLU, ¿cómo se dice? Hyphen. WI.org. Y un sitio una página de Facebook, cuenta de Twitter. Entonces, hay mucha información más sobre nuestro trabajo y sobre los derechos de todos y todas.
Muy bien, Tim. Le agradecemos mucho, Tim, el día de hoy con esta entrevista, que es bien importante para la comunidad. Ya vieron lo que está haciendo Tim a nivel estatal, las peleas que tiene, digámoslo así, con el tema de los derechos civiles. Y obviamente, pues, para que toda la gente también esté atenta a denunciar también y a hacerles saber a la Asociación de Derechos Civiles que están violando los derechos de la gente. Él, Tim, es uno de los abogados que tiene la asociación y obviamente que muchas organizaciones latinas van a ustedes precisamente para pedir asesoría de qué hacer o qué no hacer. Y creo que Tim es la persona clave ahí para que la gente entonces pueda pedir ayuda con él. Gracias, Tim, que pases un buen día. Gracias por todo. Gracias por la invitación, un gozo estar con ustedes. Muchas gracias.